Buenos días. La verdad es que para mí es muy grato compartir con todos ustedes esta jornada que lleva por título Europa y el medio rural asturiano y que organizamos desde la Consejería junto con la Red Asturiana de Desarrollo Rural. Gracias, Mino, por vuestra participación y también con el patrocinio de Caja Rural. Gracias, Javier, porque siempre estáis ahí. Yo quiero empezar agradeciendo a Ana Vicente, que es subdirectora adjunta de Fomento de Desarrollo del Medio Rural del Ministerio, y a Paul Soto, que es responsable y gestor de la Unidad de Apoyo de la Red Europea de Desarrollo Rural, su participación y las aportaciones que van a hacer acerca del desarrollo rural en nuestro país, sobre su presente y sobre su futuro también en Europa. Sin olvidar que la jornada se va a cerrar con un diálogo que van a protagonizar los eurodiputados Jonás Fernández y Tania González y que va a moderar el periodista Joaquín Fernández. A ellos, a los tres, les doy también las gracias por su presencia y por sus contribuciones. Vamos a hablar, por lo tanto, de desarrollo rural, del papel que desempeña el medio rural asturiano en el conjunto de nuestra comunidad, de sus dificultades y de sus logros, de su capacidad para generar actividad, para seguir sosteniendo actividad y empleo, de la necesaria diversificación de su economía, de retos y de oportunidades. El futuro de Asturias pasa, obligadamente, por considerar el medio rural como un espacio vivo, con un proyecto propio, en el que se articulen políticas que integren de forma adecuada el desarrollo económico y la conservación. Un territorio que no puede renunciar a ninguno de sus recursos y al que solo podemos acercarnos desde un enfoque integral, porque la política de desarrollo rural es también política de cohesión social y territorial. No podemos desentendernos del 80% de nuestro territorio. No podemos, desde una perspectiva de progreso y de justicia, dar la espalda a la gente que vive en el medio rural. Hacerlo tiene como consecuencia un vacío territorial, en muchos casos irrecuperable, y renunciar a muchas de nuestras capacidades como sociedad. El medio rural dispone de recursos y de tecnología para apoyar la lucha contra el cambio climático, para satisfacer las necesidades de suelo agrario y forestal, para producir energías limpias, y también de espacio para atender demandas de ocio, de conservación de la naturaleza y hasta de edificabilidad que exigen los ciudadanos. Es cierto que la sociedad española y también la asturiana de 2017 ha situado entre sus preocupaciones el despoblamiento del campo. Hemos tomado conciencia de que en el contexto de una Europa envejecida, los problemas derivados de ese envejecimiento se agravan en los espacios territoriales alejados de la ciudad. Sobre esta compleja realidad se ha escrito y se ha publicado mucho. El acercamiento a este problema, a esta cuestión, es en ocasiones científico-académico, en otras tiene un componente periodístico e incluso literario. Eduardo Moyano, en un artículo que ha publicado recientemente, manifiesta su preocupación acerca de que, y le cito textualmente, poniendo el foco en los casos más llamativos y de más potencial dramático, se está dando una imagen distorsionada del medio rural español, ignorándose amplios territorios cuyos problemas no son los del despoblamiento y el abandono, sino de otra índole. Es necesario un acercamiento riguroso a nuestro medio rural, que incorpore sus peculiaridades, sus debilidades, pero también sus fortalezas. La realidad y la experiencia de más de 20 años de políticas territoriales rurales demuestran que la articulación de una política de base territorial y perspectiva global, apoyada en modelos con alta participación social, como por ejemplo el LEADER, es camino seguro para la diversificación, para la creación de actividad económica estable. Eso y no otra cosa es lo que hemos hecho, es lo que han hecho en Asturias los 11 grupos de desarrollo rural que han elaborado sus estrategias de desarrollo local participativo. Insisto, estrategias de desarrollo local participativo en función de su realidad social, económica, demográfica y teniendo en cuenta sus recursos, sus oportunidades y también sus aspiraciones. Efectivamente, el nuevo periodo de programación de desarrollo rural ha consolidado el enfoque LEADER a través de los grupos de acción local, porque el LEADER no solo sigue siendo útil,
en mi opinión, es un instrumento fundamental para la diversificación económica y para esa cohesión territorial de nuestro medio rural. Como señala acertadamente José Luis Peralta, LEADER es un instrumento para actuar sobre las sociedades, una política pública dirigida a mejorar la convivencia en las poblaciones y el clima social, a aprovechar la creatividad de las personas y facilitar las relaciones entre las administraciones públicas y los ciudadanos. En Asturias destinamos al LEADER 70 millones de euros, el 17% del total de gasto de nuestro programa de desarrollo rural, muy por encima de la media estatal, que se sitúa en el 10%, y del mínimo establecido en los reglamentos comunitarios, que es del 5%. En el PDR 2014-2020 hemos reformulado la forma de trabajar de los grupos de acción local, teniendo en cuenta la evaluación del funcionamiento del periodo anterior y la necesaria adaptación a los nuevos reglamentos. Ahora, los grupos de desarrollo rural no son beneficiarios de ayudas, sino colaboradores de la Administración. La responsabilidad final de las resoluciones corresponde al Principado. El mecanismo supone e incorpora transparencia y conocimiento previo. Se han establecido criterios objetivos de valoración, existen bases reguladoras comunes para todos los grupos, las convocatorias tienen cuantías concretas, debidamente fiscalizadas por la Intervención General del Principado, tienen fechas de cierre y el resultado, además, es objeto de publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias sin ningún tipo de limitación. A apoyar y subvencionar proyectos de emprendedores estamos destinando ya 52 millones de euros de esos 70 que hemos incorporado al LEADER mediante las oportunas convocatorias en régimen de concurrencia competitiva y a partir del establecimiento de unos criterios previos de selección de operaciones. La Consejería ha delegado en los grupos para su gestión a través del programa LEADER todo lo relativo a formación, mejora de explotaciones agrarias, apoyo a las micropymes, diversificación económica en el mundo rural, actuaciones de mejora agroforestal, dotaciones generales de servicio a la comunidad, incorporación de jóvenes no agrarios, cooperación, mejora de servicios de telecomunicaciones y banda ancha de uso general, recreo y turismo, restauración del patrimonio natural y cultural y promoción general de la actividad económica. Asturias fue la primera comunidad española que puso en marcha el programa LEADER en este periodo de programación. Lo hicimos el año pasado con un gasto de casi 7 millones de euros que subvencionaron 220 proyectos. En el año 2017 se ha puesto en marcha una segunda convocatoria con una dotación que supera los 16 millones de euros. Esta convocatoria tiene dos momentos de corte. El primero se produjo en mayo y estamos a punto de resolver las subvenciones que se van a aprobar definitivamente. El segundo se va a producir el 30 de septiembre, mañana, y todo parece indicar que al finalizar el año se habrán atendido las solicitudes de en torno a 500 emprendedores. Esta forma de trabajar del LEADER, nueva en este periodo de programación, se va consolidando. Para el año 2018 está prevista una nueva convocatoria con un volumen global de gasto que, a expensas de lo que determine finalmente el presupuesto, se aproximará a los 20 millones de euros. Ello supondrá que, de acuerdo con el esquema de gasto señalado, la dotación prevista se agote en el año 2019, por lo que no habría razón para no incrementar la asignación de recursos al LEADER. Con todo, estamos a mitad de programación y es buen momento para reflexionar sobre cómo se puede mejorar el modelo para el siguiente periodo. Y para ello es importante difundirlo, analizarlo, pero sobre todo escuchar a los actores sociales y territoriales. Y con ese objetivo es con el que se organiza esta jornada, desde la perspectiva europea, el futuro del desarrollo rural y del LEADER. Y para ello contamos, como indicaba al principio de mi intervención, con la voz autorizada de nuestros eurodiputados y también con la voz autorizada de expertos tanto a nivel estatal como a nivel europeo. Porque en el contexto de crisis, que también afecta evidentemente y de forma importante al medio rural, tenemos que ser conscientes de que para salir de la crisis hay que apoyarse en el campo, hay que apoyarse en la actividad vinculada al sector primario, evidentemente, pero también hay que incorporar nuevos escenarios de diversificación económica,
para la creación de riqueza, para la creación de empleo, para incorporar al medio rural a todos los actores del mismo y especialmente a las mujeres y a los jóvenes. Finalizo deseando que la jornada sea de interés para todos, que sea útil a esta sociedad rural asturiana que demanda de nuestra reflexión, de nuestro análisis y de nuestras propuestas, y dando las gracias a todos por su atención.